Y bueno, pues a todos los amigos de AMPI, a todos los asesores inmobiliarios, les mando un abrazo, un saludo y espero que se encuentren muy bien con esta difícil situación que nos está tocando vivir. Y bueno, pues ahorita no queda más que pues cuidarnos. Ahorita estamos en el pico de la pandemia. Precisamente hoy, 6 de mayo, están comentando que pues es el pico mayor, entonces hay que cuidarnos mucho y bueno, pues también a reinventarnos en nuestra forma de trabajar y que, bueno, ustedes que están en constante actualización, pues también los felicito porque pues eso es muy importante para nuestra profesión, nunca dejarnos de preparar y espero pues que esta charla de amigos nos pueda servir a todos para ver, normar criterios y pues también sacar muchas dudas que se están presentando con esta situación tanto de pandemia como crisis económica nunca antes vista. Y bueno, pues en realidad nos ha venido a replantear muchas situaciones en nuestra vida diaria, económica y la forma de trabajar y de hacer negocios. Sin embargo, se exige que se reformule las soluciones legales que se han diseñado para resolver los problemas que se han presentado con este confinamiento. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que pues algunos tratos se han tenido que esperar o que pues porque las personas no pueden salir de su casa o están en otro país o simplemente por incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, pues estamos ahorita deteniendo un poco las operaciones. Las notarías como tal, como están considerados esenciales, un trabajo esencial porque en principio recaudan impuestos y en segundo lugar porque también ayudan al sistema financiero, pues seguimos trabajando pues no como quisiéramos, pero bueno, pues estamos aquí al pie de cañón y prácticamente todas las notarías estamos abiertas para lo que necesiten. Y bueno, pues ahorita el tema que me tocó tratar realmente no es novedoso, porque bueno, la contratación electrónica se ha venido utilizando desde hace muchos años. Podré decir que pues más de 25 años de que empezó el Internet. Y las firmas electrónicas pues sí tiene un poquito menos de tiempo, pero bueno, no es como tal un tema novedoso que estemos ahorita tratando, pero sí es de mucha práctica recordar los conceptos y ver cuál es la validez de la firma de electrónica de los contratos. Hoy más que nunca se van a presentar situaciones que tenemos que poner y que debemos de tomar en cuenta para poder reinventarnos, ¿no? Como dice, pues que en esta situación pues no sobrevivir el más fuerte, sino el que se sabe adaptar a todos los cambios y que pues, nos tengamos que estar reinventando. Y pues bueno, también en algunos casos la utilización de papel pues va a quedar atrás, ¿no? La mayoría de la contratación y hoy en día se está haciendo de manera electrónica, pues la mayoría de los tratos que se cierran en el comercio, en el e-commerce, se hace de esa manera. Y cuando abrimos un chat o alguna conversación, pues todo el día estamos contratando ya sea de manera telefónica o simplemente con un clic, pero eso ya lo estamos viviendo, ¿no? En la cuestión inmobiliaria es un poquito distinto porque la ley, y ahorita vamos a entrar a la cuestión legal, pues todo lo que se refiere a formalización del tráfico inmobiliario, pues a final de cuentas recae ante un notario. Entonces, las leyes del notariado de los países no permiten todavía firmas electrónicas, pero los contratos previos sí se podrían llevar a cabo. Entonces, ahorita voy a entrar un poquito en ese tema y pues vamos a hacer la distinción. En realidad, la contratación electrónica, hay algunos paradigmas que se tienen que romper y sobre todo, pues también, ¿por qué? Porque genera en un primer lugar desconfianza, porque pues, al no tener un contacto directo de con quién estamos contratando, pues se presumiría o podría pensarse que se están actuando con otras personas bajo un nombre falso, ¿no? La anonimidad que se da en las comunicaciones electrónicas genera un problema de identidad del autor de la voluntad, que aunque con las nuevas tecnologías ya esos problemas se pueden ir superando con las firmas electrónicas, la firma electrónica avanzada, y bueno, más adelante voy a tratar de manera específica cómo funciona. Y también existe un paradigma de que los mensajes, o bueno, también es una realidad de que los mensajes en la red viajan y, por decirlo así,
están abiertos y cualquier administrador o un tercero puede interferir en la comunicación y pudiera alterarlos, ¿no? Hemos escuchado de hackeo de datos y también es alguno de los problemas que se pueden presentar, pero bueno, en la actualidad muchas empresas y profesionistas ya están utilizando la contratación y sobre todo en un tema mercantil y bancario, usos bancarios, ese es prácticamente el día a día, ¿no? Desde que nos llaman por teléfono para querer contratar una tarjeta de crédito o hacer una transferencia electrónica, pues ya estamos celebrando contratos de esta manera y a lo mejor sin repararlo, ¿no? Anteriormente, pues también cuando se utilizaba el telégrafo y el teléfono, pues de alguna manera estábamos contratando a distancia. Entonces, quiero platicar un poquito respecto a algunos antecedentes. Yo sé que no es una clase jurídica, pero pues está relacionado en la contratación. Voy a dar algunas bases muy fundamentales, muy elementales, que pues, ustedes tienen que tener. Digo, el foro no es de abogados, pero sí existen algunos abogados, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En principio, como estamos hablando de un contrato, y el contrato es un acto jurídico, para efecto de este tema es muy importante saber en qué momento queda establecido el consentimiento. El consentimiento junto con el objeto son elementos esenciales de un acto jurídico. En materia legal, los actos jurídicos están clasificados en elementos de existencia y elementos o presupuestos de validez. Los elementos de existencia, o sea, para que exista un contrato, es necesario que exista un consentimiento de dos partes y un objeto, ¿no? Que el objeto sea lícito y posible. Estos son los elementos. Si no hay consentimiento y no hay objeto, el contrato no existe. Yo les pongo el ejemplo. En una compraventa, pues el consentimiento de las partes radica en por un lado, una persona vender un inmueble en un precio cierto y en dinero, y la otra parte en comprar dicho inmueble, ¿no? Estos son los elementos, el consentimiento y el objeto. Y en el estado de Morelos también existe otro elemento que es esencial y que se puede presentar en otros actos jurídicos, que se llama la solemnidad, que pues, está muy relacionado en la manera de expresar la voluntad de una persona, y si no se expresa de esa manera, el acto jurídico no existe, ¿no? Por ejemplo, en un testamento, un testamento que es un acto jurídico, la voluntad se tiene que expresar ante notario, si no, no existe la vida jurídica. Igual un matrimonio es un acto solemne, porque si no se celebra ante el oficial de registro civil, ese acto no existe, ¿no? Aunque se plasme en un documento, si no se hace de manera con esta formalidad, el acto jurídico no nace de la vida jurídica. Y bueno, ya vimos que para que un contrato exista tiene que tener consentimiento y objeto. Y también existen algunos presupuestos para su validez. Pues para que un acto jurídico sea válido, pues las partes tienen que contar con capacidad, o sea, una capacidad de goce y de ejercicio, que sean mayores de edad, que están en pleno de sus facultades mentales. Otro presupuesto es que no tengan vicios del consentimiento a esa voluntad. Pues puede darse el caso de que la persona esté contratando y existe un error o que haya una violencia en la voluntad, entonces existe un vicio. Esas dos situaciones las checa el notario, ¿no? Tanto su capacidad como identidad, y también que la voluntad de una persona no esté viciada. Y también otro presupuesto es que el objeto, motivo, fin del contrato sea lícito, ¿no? Esto es algo obvio y fundamental. Y el último presupuesto para que valga un contrato es su forma, ¿no? La forma es la manera en que se debe expresar la voluntad de las partes. En la celebración del contrato está muy relacionado este elemento de validez, porque en México existe un principio consensual para contratar. ¿Qué significa esto? Que los actos jurídicos, cada una de las partes obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, y se considera válida toda declaración de voluntad sin que para la validez del acto jurídico se requiere formalidad determinada. Es decir, para contratar, la mayoría de los contratos, el Código Civil establece que no se tiene que llevar de alguna manera o de alguna forma
y normalmente la voluntad se perfecciona sin que estén escritos. La ley determina qué contratos sí tienen que plasmarse de manera escrita para que valgan. Y si no se llevan de manera escrita, son nulos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Un contrato de compraventa de un bien mueble, de un vehículo o de cualquier bien mueble, vamos a la tienda a comprar algo, simplemente se perfecciona con el mero consentimiento y no hay que escribir un contrato por escrito para que sea válido. Yo voy a comprar a la agencia y pago el precio y me entregan el coche. No se celebra un contrato de compraventa de un vehículo. Simplemente con la manifestación de precio y cosa, el contrato existe. Pero, por ejemplo, tratándose de un inmueble, la ley establece de que cuando los inmuebles sean mayores a 300 días de salario mínimo, entonces otorgar el contrato ante notario público, si no, no es válido, ¿no? Como tal, si un contrato, esta validez, si no se lleva a cabo ante notario, el contrato es nulo, pero es nulo relativo porque se puede confirmar, o sea, no provoca una nulidad que el acto jurídico como tal no se pueda convalidar o confirmar. O sea, si se hace ante notario, la transmisión de propiedad opera sin ningún problema, pero la venta de inmuebles sí requiere una formalidad especial. Y así muchos otros ejemplos de diversos contratos, como por ejemplo una donación de un bien, se tiene que hacer en escritura pública, un testamento, la ley te exige que sean escrituras públicas. Entonces, es ahí donde interviene un notario, ¿no? La forma la podemos dividir en dos. Como les dije anteriormente, la forma es la manera en que se debe expresar la voluntad y puede ser, en primer lugar, consensual, ¿no? Como les platiqué, la venta de vehículos es consensual, o lo que compramos en la tiendita es un contrato consensual porque no se firma nada, o puede ser formal. Y a su vez, si son contratos formales, ¿qué ejemplos de contratos formales tenemos? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, la ley especifica que debe ser por escrito, ¿no? Una hipoteca dice que tiene que ser ante notario, la ley establece. Una sociedad mercantil, la ley dice que tiene que ser ante notario público, ¿no? Y así la ley nos va definiendo o restringiendo de qué manera se tiene que expresar esa voluntad. De esta forma, el consentimiento se define como la coincidencia de dos o más manifestaciones de voluntad para que el acto produzca consecuencias de derecho. Los contratos son acuerdos de dos o más personas para producir consecuencias de derecho. ¿Cuáles son esas consecuencias de derecho? Crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Muchas veces hemos escuchado de manera indistinta, pues voy a celebrar un contrato o voy a celebrar un convenio. ¿Cuál es la diferencia? Realmente, como tal, la ley sí establece una diferencia, pero se pueden utilizar de manera indistinta. La ley te dice, bueno, los contratos son los que tienen como consecuencia de derecho crear y transmitir derechos y obligaciones, y los convenios de manera estricta modifican o extinguen, ¿no? Por eso no le llamamos convenio de compraventa, sino le llamamos contrato de compraventa, porque creamos un derecho o transmitimos un derecho que es un bien. O, por ejemplo, se dice un convenio modificatorio. Ahí normalmente no se le llama contrato, sino porque la consecuencia es modificar o extinguir. Podemos decir convenio modificatorio del contrato, ¿no? O convenio de terminación de un contrato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero realmente si lo utilizamos de manera indistinta, también está bien y no hay ningún problema, ¿no? Para efectos de determinar de qué manera se tiene que expresar la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita, ¿no? Aquí en el Código Civil de Morelos establece que la voluntad es expresa cuando se manifiesta de manera verbal o por escrito o por signos inequívocos, ¿no? Es expresa cuando yo digo, yo quiero contratar contigo y lo hablamos y lo platicamos y se perfecciona el contrato.
o puede ser por escrito, donde pues asentamos en un contrato en papel y se firma, o también la voluntad es por signos inequívocos. Esto significa de que pues a lo mejor se contrata y un signo inequívoco es decir, mover la cabeza y decir sí. Eso significa que estoy de acuerdo, no es algo, un signo que todo el mundo sabe qué significa, o mover la cabeza así significa un no, ¿no? Esos son signos inequívocos y de esa manera se expresa la voluntad. Pero también se puede los contratos perfeccionarse también cuando la manifestación de voluntad es tácita, ¿no? Les pongo un ejemplo. A ustedes, una persona, un propietario les da un inmueble a rentar, ¿no? Y les manda un correo, oye, Odette, oye, quiero que rentes una propiedad, y les manda un correo electrónico y ustedes no le contestan el correo. O sea, en el correo a lo mejor les manda, oye, yo estoy rentando tal propiedad, estas son las fotos, el inmueble tiene tantos metros y yo quiero tal de renta. Ustedes como asesores inmobiliarios pues ya deciden si aceptan o no aceptan esa promoción de renta. Entonces, aunque ustedes no les contesten ese correo electrónico, si ya lo suben a sus redes o ya lo empiezan a publicitar con sus clientes, están aceptando tácitamente, aunque no le contesten al propietario que les mandó el correo, ¿no? No sé si me explico este ejemplo. Entonces puede ser el consentimiento expreso o también puede ser tácito. Tácito también podría ser en un contrato de arrendamiento donde se acaba el plazo y no se renueva, pues a lo mejor existe un consentimiento tácito de que se va a seguir renovando si yo como propietario llego con mi inquilino y le cobro, ¿no? Entonces, aunque no volvamos a celebrar un convenio donde se amplía, al momento de llegar y cobrarle, hay un consentimiento tácito, y si el arrendatario o el inquilino le paga, pues ya existe un consentimiento tácito, ¿no? Porque son actos o hechos que se presuponen y que se autorizan presumir que se está aceptando el contrato, ¿no? Como tal, en materia legal se ha reconocido como auténticas manifestaciones de voluntad que se dan a conocer mediante alguna de las tecnologías de la comunicación disponibles como chat, teléfono, email, y antes, ustedes recordarán, también se utilizaba mucho el fax y el telégrafo, y que eso estaba regulado, ¿no? En el Código Civil de Morelos es restrictivo y no establece que el consentimiento expreso pueda darse mediante medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Pero el Código Civil Federal, en materia federal también tenemos un código. En materia federal se acepta que el consentimiento se dé por medios electrónicos o por medios ópticos o por cualquier otra tecnología, ¿no? Esto sería un llamado a nuestros legisladores locales para que esta situación aquí en Morelos también se cambie y que también podamos adoptar la contratación y el consentimiento que expreso pueda hacer también por medios electrónicos. Sería buenísimo, ¿no? Entonces, como si están en materia federal, en el Código Civil Federal y también en el Código de Comercio, pues todas las cuestiones mercantiles o bancarias, pues se utiliza pues todos los días, ¿no? La contratación electrónica, transferencias, como ya les dije, es del día a día, ¿no? También para que haya un consentimiento y un acuerdo de voluntades, tiene que haber una coincidencia. Es decir, para que se forme por un lado el consentimiento, tiene que haber una manifestación del emisor planteando una oferta dirigida a un grupo de personas y la comunicación de la misma y por otras personas, ¿no? Y en segundo lugar, debe haber un destinatario, que es el que recibe la oferta y que puede aceptarla o rechazarla. Entonces, tenemos dos partes para que haya una coincidencia de voluntades. Un emisor, que en un ejemplo les diría es el vendedor, y en la otra parte es el destinatario, que es el comprador. Normalmente, para que se perfeccione ese consentimiento, hay una oferta. En una compra-venta, ustedes pasan una oferta de venta o de compra también podría ser, ¿no? Pero pues el vendedor dice, oye, yo quiero que me vendas un inmueble en tal precio, y puede haber un beneficiario, un destinatario que acepte dicha oferta de venta. O también la aceptación puede ser lisa y llana. El comprador dice, bueno, yo sí te acepto comprar,
y pues en el precio que me lo estás dando. O puede haber una contraoferta, ¿no? Que significa de que modifica las condiciones. A lo mejor no está de acuerdo en el monto del precio o en el plazo. Entonces hace una contraoferta y hasta que el oferente acepte esa contraoferta se perfecciona el contrato como tal. O puede también la oferta, puede ser el caso de que el vendedor diga, oye, yo no quiero vender, pero si hay un comprador y como tal me hace una oferta buena, pues bueno, yo le escucho, ¿no? Entonces aquí se invierten los papeles. A lo mejor el comprador pasa una oferta, ¿no? Y ya está en la parte vendedora si decide aceptarlo o no. Entonces, como tal, la parte vendedora tendría que decidir si se contrata o no se contrata, ¿no? ¿Y cómo se puede perfeccionar el consentimiento? Se puede dar de dos maneras. Y aquí vamos aterrizando ya el punto de que pues, ¿por qué se hace una contratación electrónica y si se puede hacer a distancia? Normalmente el perfeccionamiento del consentimiento se puede dar de dos formas, y si se trata de una propuesta entre personas presentes, o puede también ser una propuesta, o la ley llama la policitación entre personas no presentes o ausentes. Puede contratar y estar vendedor y comprador y en ese momento decidir, o pueden estar en dos lugares distintos. Entonces ahí el consentimiento se perfecciona también entre personas que no están presentes o están ausentes. Y bueno, para efectos de la ley establece que pues para efecto de manifestar la voluntad de manera verbal o tácita entre personas que mantienen un contacto físico real, también tiene la misma equivalencia cuando se contrata por teléfono, ¿no? O sea, cuando se está haciendo una contratación en tiempo real. Ahorita estamos teniendo una plática también con una manifestación y podríamos llegar a un acuerdo porque aunque no estamos presentes en el mismo lugar, pero sí estamos teniendo una comunicación en tiempo real, y entonces la ley establece que la voluntad se está perfeccionando de manera que las partes están presentes. Si no están en tiempo real, es decir, que si se contrata vía correo electrónico o correo certificado, que también todavía se utiliza, entonces ahí sí hay una contratación entre personas ausentes. O sea, una persona que los contrata a ustedes, les dice, oye, yo quiero que me promuevas una propiedad en renta, les manda la información y ustedes no están teniendo una interacción en tiempo real. Y ya ustedes le contestan el correo y se perfecciona el consentimiento de manera entre personas no ausentes, ¿no? ¿Qué plazo existe? Si las personas no están presentes y existe una oferta y esa oferta no establece un plazo para aceptarla, yo mando el correo y le digo, Odette, yo quiero que me contrates y que me trates de rentar este inmueble, ¿no? Y si Odette no contesta en el momento de recibir el contrato, la oferta, y no la contesta a los 3 días siguientes, se entiende que esa oferta no la aceptó, ¿no? Y si no la empieza a promover en sus redes o con sus clientes, la ley establece que si tú no contestas en 3 días, el oferente queda desligado de su oferta, ¿no? Entonces, de esa manera es como se hace la contratación entre no presentes, y solamente da un plazo para 3 días para contestar. Si yo oferto algo y como tal yo también quedo obligado a mantener mi oferta, y si en 3 días no tengo conocimiento de alguna aceptación, entonces yo quedo desligado de esa obligación. No sé si me expliqué de esa manera. Y bueno, también si van teniendo dudas, por favor no omitan escribirlas, también para al final contestarlas. ¿Cómo se perfecciona la manifestación de manera electrónica? ¿Esto es válido? Bueno, claro que sí, como ya lo platicamos, y el Código Civil Federal establece que se puede contratar por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, ¿no? También igual el Código de Comercio establece lo mismo, y podemos celebrar válidamente contratos de arrendamiento
a distancia con firmas electrónicas y bueno, más también podemos hacer una oferta de venta o una promesa de venta de manera electrónica porque también el mismo Código Civil lo permite y el Código de Comercio también lo permite, ¿no? Entonces, en realidad, no hay ningún pero para celebrarlo. La formalización ante notario no permite llevar a cabo firmas electrónicas, pero ahorita voy a explicarles un poquito más a detalle. Y bueno, de igual forma, pues el Código de Comercio establece de qué manera se pueden contratar mediante un mensaje de datos y esta información puede viajar de manera encriptada. Entonces, en realidad, no hay ningún problema en ese sentido y también lo permite el Código de Comercio y también las distintas leyes, como por ejemplo la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito también lo permite. Entonces, ustedes válidamente pueden celebrar promesas de compraventa a distancia. Ya para la formalización, pues sí se tiene que hacer ante notario, ¿no? Yo les platicaba los elementos esenciales y los elementos de validez, establece también la forma. La forma puede ser de 3 maneras. Puede ser por escrito privado, o por escrito privado con ratificación de firmas o en escritura pública. Realmente son poquitos los actos jurídicos y los contratos que requiere que se lleven a cabo su conclusión ante notario público. Como tal, tenemos el caso de compraventa de inmuebles, también donaciones. Cualquier donación arriba de 5,000 pesos, la ley establece el Código Civil, dice que se tiene que celebrar ante notario público. Aquí no distingue si es bien mueble o inmueble, simplemente arriba de 5,000 pesos es necesario. Por eso tengan cuidado también en las transferencias electrónicas que se hacen de entre esposos o de padres a hijos. No solamente, aunque están exentas de impuestos esas transferencias electrónicas de dinero, la ley establece que para que surtan efectos y la formalidad que se tenga que realizar debe de ser ante notario. Entonces, es importante que si hay transferencias de dinero entre esposos o de padres a hijos, aunque sean bienes muebles o dinero, se tenga que formalizar porque también tiene efectos fiscales que si les llega una revisión del SAT y no lo hacen ante notario, pues también pueden tener ahí una presunción de que existe un ingreso gravable, ¿no? Entonces es importante que también lo hagan, ¿no? En donde sí se queda corta la contratación electrónica, cuando el contrato se tiene que elevar a escritura pública, ¿no? Como tal, cuando un notario, la ley establece que estos actos que son de los mayores de mayor importancia porque su cuantía representa pues un alto valor en el patrimonio o porque son actos muy importantes y tiene que haber un profesional de derecho que asesore la operación. En estos casos, cuando se tenga que hacer ante notario público, las firmas electrónicas o la contratación electrónica no se puede llevar a cabo. Esto es porque la ley del notariado, por lo menos del Estado de Morelos, no permite la contratación electrónica. Ahorita, como caso o como experiencia, yo tengo atorada 3, 4 operaciones que no he podido formalizar porque con esta situación de pandemia, de crisis, las personas no pueden ni siquiera salir de su casa o no se pueden trasladar, ¿no? Entonces, pues no hay manera de cerrar esos tratos a distancia cuando se refieren a escrituras públicas. O sea, si hay que hacer la venta de un inmueble, pues sí, se tienen que trasladar a la notaría para firmar ante notario. ¿Por qué? Porque el notario es el profesional del derecho que verifique que la operación se lleva a cabo, certifica que una persona tenga capacidad y también por la ley de lavado de dinero, pues tiene que verificar ciertas situaciones como su identidad, también tiene que checar la forma de pago. Aquí sí no se permite celebrar los contratos a distancia o de manera electrónica. Cuando la ley no te pida que sea ante notario, si te pide, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, que pues, los contratos de arrendamiento no se tienen que firmar ante notario, no es obligatorio, pero tampoco está de más, ¿no? Porque les da mayor seguridad y también les da fecha cierta y con la situación de la ley de extinción de dominio, que no es tema de hoy, pero pues
ahora también es conveniente que las firmas de los contratos de arrendamiento se hagan ante notario. No porque lo pida la ley o lo exige la ley, simplemente si se celebran de manera escrita, pues son válidos, ¿no? Pero hay actos o contratos que sí son forzosos ante notario, ¿no? Y no hay de otra, como la venta de un inmueble que arriba de 300 días de salario mínimo, que prácticamente son todos los inmuebles prácticamente pues, valen más de 300 días de salario mínimo elevados al año, por eso tienen que pasar ante notaria y no permite la contratación electrónica. ¿Qué soluciones podemos tener? Pues mediante una representación o un poder. Si no permite la contratación electrónica, porque pues, la ley del notariado no lo establece y prácticamente ninguna de las entidades de la República Mexicana lo permite, entonces se podría optar por un poder. Si no pueden ir directamente a la oficina a contratar y a firmar ante notario, pues bueno, pueden otorgar un poder notarial. Tendría que ser también, si van a vender un inmueble, forzosamente tienen que tramitar un poder notarial, ¿no? Que pues, en el lugar donde estén, firmar ese poder y ya mandar ese poder por paquetería o por mensajería para que el notario que está aquí en Morelos pueda formalizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita con el confinamiento tampoco puede salir de casa, o hay algunos notarios que no quieren o no abren por seguridad, entonces algunas veces se dificulta. ¿O qué pasa yo tengo atoradas 2 operaciones, que un cliente está en San Diego y otro cliente también está en otra parte de Estados Unidos y ni siquiera pueden ir a otorgar un poder cuando están en el extranjero. Existen 2 opciones para que se lleve a cabo una operación. Si no pueden viajar aquí a México, pues bueno, pueden ir con un cónsul o en una embajada mexicana. Los cónsules en Estados Unidos o en el extranjero, las embajadas también son como si fueran notarios mexicanos. El cliente puede ir directamente a la embajada, otorgar el poder y mandarlo, ese poder por paquetería para que se pueda formalizar la operación. O también ahorita con esta situación, porque es una situación mundial, pues las embajadas no están abiertas. Y bueno, ya ayer mandaron un comunicado que las embajadas en Estados Unidos van a empezar a abrir hasta el 15 de mayo y así sucesivamente, pues poco a poco se va a ir empezando a regresar a la normalidad. Pero mientras tanto no se puede otorgar el poder en una embajada en prácticamente ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces eso nos complica también para cerrar la operación ante notaría. ¿Qué otra opción podría haber si no pueden ir a la embajada y que es válida? Es que vayan con un notario. Si están en Estados Unidos pueden ir con un notario americano, que toda la materia legal, el corte legal de Estados Unidos está basado en un sistema anglosajón. No es un sistema latino como derecho civil, como derecho común aquí en México. Los notarios en Estados Unidos no son abogados y solamente son testigos de calidad y lo único que hacen son certificar firmas. No redactan los instrumentos como tal, pero bueno, como tal sí se puede otorgar un poder ante un notario americano o un notario de cualquier otro lugar. Por ejemplo, los sistemas anglosajones solamente son en Estados Unidos, en Inglaterra, Australia, que los notarios no son generalmente abogados, sino son cualquier persona, testigos de calidad, pero en los demás países los notarios sí son similares a México de corte civil. Por ejemplo, toda Latinoamérica o España, Francia, son notarios que sí son abogados y también se pueden otorgar poderes ante ellos, tanto un notario americano como un notario de corte latino. Ahí la diferencia que ese documento o ese poder, para que surta efectos aquí en México, se tiene que apostillar o se tiene que legalizar. Esto es, en el caso que yo les platico, si en San Diego no hay embajadas, entonces podrían ir con un notario americano, otorgan el poder, pero no basta con el otorgamiento ante el notario americano. Tienen que llevar ese documento o ese poder para que sea apostillado. Esta es la certificación o legalización que hace en Estados Unidos el State Office, en el condado, de que ese notario que certificó ese poder tiene validez y se certifica y se pone un sellito, que es una estrellita, no sé si lo han visto, que es el apostillamiento. Entonces ya teniendo el poder
otorgado ante notario extranjero y apostillado, entonces ahora sí se tiene que mandar a México para que se pueda, una persona aquí en México lo represente y pueda otorgar directamente ante notario dicho acto jurídico, ¿no? Entonces tenemos esas dos situaciones que, pues bueno, que se pueden resolver y que ahorita sí se ha complicado bastante porque ni notarios ni consulados están abiertos y entonces tenemos detenidas las operaciones de esa manera, ¿no? Desgraciadamente la contratación electrónica, pues no sé si decir desgraciadamente, porque también el notario es necesario por otras legislaciones para formalizar operaciones de inmuebles, pues es necesario que forzosamente, y más en un sistema jurídico como México, ¿no? Donde se presentan muchos fraudes o suplantación de personas, es necesario que una persona dé fe y legalidad, en este caso el notario, de la transmisión de inmobiliaria, si no, hubiera más fraudes de los que existen y la gente pues estaría perjudicada. Y aparte también por distintas leyes administrativas como la ley antilavado, al notario lo considera como un gatekeeper, ¿no? Que es la persona que vigila que se cumplan con ciertas situaciones para que se pueda celebrar el acto jurídico, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en México no se puede pagar la venta de un inmueble en efectivo mayor a 697,000 pesos. Todo eso lo vigila un notario, que con la contratación electrónica no se podría llevar a cabo, ¿no? Como tal, ya dejando a un tema de lado el tema de la cuestión notarial, esperemos que esta situación pues no tarde mucho en recuperarse. El problema es que la incertidumbre que nos da, pues no tenemos un tiempo definido. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Esperemos que todo regrese a la normalidad, pero mientras tanto, pues tenemos que esperar, ¿no? Pero, ¿qué sí pueden hacer de manera electrónica? Pues contratos de arrendamiento, contratos de prestación de servicios, promesas de compraventa, ofertas de venta, ofertas de compra. Eso sí lo pueden celebrar de manera electrónica, ¿no? Para que no se detenga su actividad. ¿Cómo se puede llevar a cabo? De manera electrónica existen dos maneras de poderse llevar a cabo, porque, bueno, de manera electrónica puede ser que estén de manera presentes mediante la conexión directa, o sea, si se lleva a cabo, por ejemplo, por así decirlo, la prestación de servicios de corretaje de un inmueble, pues pueden entrar al chat y ponerse de acuerdo y con eso se tiene perfeccionado. Pero muchas veces el problema es probatorio y ya saben, como dice el dicho, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, aunque se celebren chats o conversaciones por teléfono, aunque la ley establece que sí son una contratación electrónica y como es en tiempo real, es una contratación entre presentes. Entre ausentes, como tal, pues existen evidencias como puede ser un correo electrónico o puede ser la firma también de contratos a distancia con firmas electrónicas, ¿no? La firma electrónica que son todas las firmas que se generan en medios electrónicos y se pueden llamar de esa manera como firma electrónica simple o firma electrónica avanzada y también la firma digitalizada, ¿no? ¿Qué es una firma electrónica simple? Pues es la que pues, se firma el documento y se escanea y se manda, ¿no? O existen sistemas donde ya solamente en la tablet o en el teléfono hacemos nuestra firma y de esa manera se entiende perfeccionado. Es una firma electrónica simple o también existe la firma electrónica avanzada, que en esta firma hay una verificación todavía de mayor rigidez y que también hay un prestador de servicios de certificación que en un principio determina que la identidad de las partes y lo certifica con un mensaje de datos y con un certificado digital. ¿Cuál es la firma electrónica más común que conocemos? Es la FIEL o la e-firma, la que se saca en el SAT, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a dar de alta en el SAT para tener nuestra firma electrónica avanzada, que se llama FEA o FIEL, o también actualmente se llama e-firma, ¿no? Esta es la que normalmente nos da mayor seguridad jurídica y la que se utiliza también para contratar de igual forma, porque si ustedes recuerdan, cuando se van a dar de alta en el SAT,
pues tienen que hacer una cita y hay lectores biométricos. Se identifica una persona, el encargado de darte de alta tu firma, bueno, pues revisa que tu identificación esté vigente, tu domicilio, te toman ahora también tus huellas digitales y tu iris, todo un estudio biométrico para identificar que esa persona pues es quien dice ser, ¿no? Y se le crea una firma electrónica. De esa manera, como tal, pues se puede llevar a cabo la contratación y pues puedes tú firmar con tu firma electrónica simple, o si las partes se ponen de acuerdo, firmar contratos electrónicos con firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Se autentifica con un certificado digital y bueno, pues como tal, la ley también lo regula, y hay una ley especial que es la ley para firma electrónica avanzada, en donde establece en su artículo 7 que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuentan con firma electrónica avanzada producen los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. O sea, le da la misma validez firmando a puño y letra que una firma electrónica para efectos jurídicos tiene la misma validez y también ya es reconocido por tribunales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué principios sirven a la firma electrónica avanzada? Los principios básicos es que da funcionalidad, donde efectivamente satisface el requisito de la firma autógrafa y dicha firma corresponde exclusivamente al firmante. También da autenticidad, y esto permite evidenciar que el firmante del documento electrónico es quien dice ser. Esto lo puede confirmar con tokens o con IPs o documentos de identificación. También hay un principio de integridad que garantiza por medios tecnológicos que el contenido del documento no se altera y después de firmado. También un principio de neutralidad, que la firma electrónica utiliza certificados digitales que les platicaba y no excluye o restringe cualquier autoridad certificadora. También existe un principio de no repudio. Alguien que firmó electrónicamente no se puede retractar o no puede negar la autoría del contenido del documento, y también establece un principio de confidencialidad porque garantiza que solo el firmante es capaz de consultar el contenido de un documento. Una de las exigencias más importantes de las firmas electrónicas avanzadas es la existencia de un certificado digital, ¿no? Este certificado digital es un mensaje de datos que están encriptados y que viajan a través de la red, y solamente se puede descifrar si tienen dos claves. Una la tiene el firmante, que es una clave privada, y la otra la tiene el certificado, que es una clave pública. Por eso es tan segura la firma electrónica avanzada, porque como tal es muy difícil su hackeo, ¿no? Porque utiliza mensajes de datos que están encriptados y que solamente se pueden descifrar si se tienen estas claves, ¿no? Es muy importante que su firma electrónica, normalmente no reparamos o no nos ponemos a pensar que con esa firma electrónica se puede celebrar casi cualquier contrato, y no le ponemos mucha atención inclusive de dónde está, porque la firma electrónica se guarda en un USB y casi siempre se la damos al contador y le decimos, oye, contador, preséntame mis declaraciones, ¿no? Y prácticamente el contador es quien tiene el control de nuestra firma, sabiendo que él inclusive puede obligarnos y puede contratar créditos, puede válidamente celebrar un contrato que nosotros no queremos. Por eso es muy importante que ustedes sean muy celosos con sus firmas electrónicas, y si ustedes tienen la confianza con el contador, pues sean ustedes quien firmen, ¿no? Porque les dan un password. Esta situación no se la pueden dar a cualquier persona porque pues va en riesgo inclusive parte de su patrimonio, ¿no? Por eso es muy importante que esta firma electrónica solamente la tengan ustedes, y que pues bueno, de esa manera se conserve, ¿no? Entonces, en México, desde el año 2000, 2003, hubo muchas reformas en el Código de Comercio, donde ya se aceptan las firmas electrónicas y es del día a día, ¿no? Por ejemplo, también en Morelos, la comunicación con las autoridades o con el mismo notario, con el registro público, ustedes han fijado que los certificados de libertad de gravámenes ya todo se tramita en línea. Anteriormente estábamos acostumbrados que los certificados, los registradores cuando nos expedían, iban con el sello y firma del registrador o del registro público. Actualmente ya no es así, y
prácticamente la comunicación entre autoridades. Inclusive pues ya en Cuernavaca ya implementó los planos catastrales que los tramita el notario de manera electrónica. Cuando te lo contestan o te lo expiden, va una firma electrónica, ¿no? Entonces, es común, a lo mejor estamos nosotros acostumbrados a que tengan que venir la firma autógrafa, pero realmente esto ya no es necesario y tiene para efectos legales la misma validez, ¿no? Con la firma electrónica pues ofrece mayor practicidad, ahorro y movilidad para distintos tipos de contratos. Se pueden celebrar contratos de prestación de servicios, compra de muebles, como ya lo comenté, arrendamientos, notificaciones comerciales, corporativas, fiscales, el buzón electrónico, las notificaciones que nos llegan a través de nuestro buzón electrónico, también hay que estar muy al pendiente porque ya tienen efectos jurídicos vinculantes, y si nos llega una notificación del SAT en nuestro buzón electrónico, pues ya es como si nos hubieran notificado personalmente, ¿no? Y así les puedo poner muchos ejemplos que cada día está teniendo mayor aceptación, y bueno, pues el derecho se tiene que ajustar a esa realidad histórica y no se puede quedar atrás, ¿no? Como tal, los contratos más buscados que se firman electrónicamente en Internet pues es el contrato de prestación de servicios, contratos de trabajo, contratos de venta de vehículos, para chofer de Uber, Cabify, cartas de renuncias voluntarias, cartas poderes. En algunos casos los poderes no se necesita que sean ante notarios. Normalmente para hacer trámites administrativos o para tramitar licencias también se pueden otorgar poderes, ¿no? O inclusive un poder para comparecer en una asamblea de accionistas también se podría llevar a cabo con una carta poder simple, con 2 testigos o inclusive con firma electrónica, ¿no? Esto también es válido. O contratos de préstamo también se pueden hacer con firmas electrónicas, avisos de privacidad y demás, ¿no? Ya concluyendo mi tema, para efectos de la práctica, ¿qué es lo que yo les puedo recomendar para celebrar contratos con firma electrónica? Bueno, existen normalmente plataformas que pues hoy en día se utilizan mucho para poder llevar a cabo contratos y que también ustedes las empiecen a utilizar, ¿no? Estas plataformas, que ya existen varias en el mercado, pues son de muy fácil acceso y también de bajo costo, pero prácticamente nos llevan de la mano en poder cerrar nuestros tratos de manera electrónica. Como tal, pues, por ejemplo, les puedo dar un caso, y a mí me gusta utilizar mucho una plataforma que se llama WeSign, WEE-Sign, de firma. Esta plataforma es muy amigable y simplemente pues los usuarios tienen que descargar una aplicación, como cualquier otra aplicación, como WhatsApp o Zoom, que está muy de moda también, ¿no? Y que con la pandemia se volvió una aplicación que todo el mundo está utilizando. Pero esta plataforma de firmas electrónicas, los usuarios como tal, igual al momento de bajar la aplicación, crean una cuenta usando datos personales, y para tales efectos el usuario debe crear una contraseña confidencial y manda la información, y la empresa validadora les manda una comunicación vía correo. O sea, ustedes dan de alta la aplicación, se inscriben, normalmente les van a pedir su identificación, su correo electrónico, y pues ya tienen una contraseña de acceso. La empresa les manda un correo para posteriormente subir sus datos, sus documentos. Ustedes, y a lo mejor en la misma plataforma ya existen machotes de contratos de arrendamiento, ¿no? O de prestación de servicios de intermediación. Bajan el contrato, llenan los datos, y ustedes como tal, como ya se registraron, pues al momento de mandar su contrato con su cliente, pues ya están firmando electrónicamente, ¿no? Y el cliente pues, tiene que entrar a la plataforma y pues tiene que firmarlo electrónicamente, ¿no? Hace poquito firmé un contrato también de comisión mercantil entre personas que estaban una aquí en México y otra en Singapur, que ahorita se están vendiendo los cubrebocas. Pues también una persona aquí en México está llevando a cabo la intermediación de la venta de cubrebocas. Les hice el contrato de comisión mercantil pues, porque iba a cobrar una comisión a un cliente que está en Singapur, ¿no? Entonces, pues es muy fácil y ágil, ¿no? Entonces, como tal, la plataforma identifica a los usuarios y con su firma electrónica
normal, la firma electrónica simple, o también puede utilizar su firma electrónica avanzada, ¿no? Que, como les digo, les da mayor seguridad y el SAT ya validó esa información de la persona que está firmando, les tomó sus datos, sus huellas y toda su cuestión biométrica. Entonces, pues también es muy seguro este tipo de contratación. Y también en este tipo de plataformas funciona con un sistema de documentación y almacenamiento y utiliza el blockchain, ¿no? Yo sé que es un término más nuevo, el blockchain, pero pues es lo del mañana, ¿no? Y pues inclusive los registros públicos yo creo que en muy poco tiempo van a estar desplazados por el blockchain, ¿no? Porque dan registros muy seguros y la contratación vía esta plataforma existe el ofertante, que les decía, a través de un nodo y manda la información a otro nodo. Y de tal manera que esa información es indescifrable si no es por estas dos personas, y también es prácticamente, no se puede hackear porque pues únicamente mantienen información y tendrían que hackear los dos sistemas o los dos nodos, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando con estos términos. Y bueno, pues yo les recomendaría mucho que utilizan también estas firmas electrónicas y estas plataformas. Le digo, yo les recomiendo WeSign, pero pues existen otras, ¿no? Y bueno, pues poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Si ustedes ya los utilizan, pues qué bueno. Pero pues como les digo, y como termino como les empezaba diciendo, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esta situación, porque pues el mercado está muy competido, la crisis económica, no tenemos una certeza de cuándo vaya a terminar esta situación. Y a lo mejor termine el confinamiento, pero la crisis económica que va a haber en todo el mundo pues va a ser mayúscula. Realmente ustedes están viendo esta situación. Afortunadamente, en la cuestión inmobiliaria, es de los pocos sectores que, gracias a Dios, se va a seguir moviendo. Yo estoy confiado en que por lo menos aquí en Morelos, en Cuernavaca, exista mucho desplazamiento de personas del Distrito Federal que se quieran venir a vivir aquí, digo, por una mejor calidad de vida, aunque la delincuencia muchas veces no nos ayuda, pero sí, pues hay un mejor clima, un mejor ambiente. Creo que se va a ver un desplazamiento en ese sentido, y pues bueno, también en el sentido de que personas que estaban rentando un inmueble con tal valor y ya no pueden pagarlo, pues van a buscar otro inmueble forzosamente que se les cobre menos, ¿no? Entonces, movimiento, gracias a Dios, va a haber. No estamos igual que otros sectores como el turismo, los restaurantes o el turismo aeronáutico, ¿no? Que pues va a haber un antes y un después. La gente vamos a quedar pues un poco tocados y ya vamos a tardar mucho tiempo en volver a animarnos a viajar, en tener contacto. Pues, va a ser complicado, ¿no? Esta situación, pero como repito, la cuestión inmobiliaria, pues se van a presentar muchas ofertas, muchos remates también, digo, desgraciadamente, pero bueno, pues así se mueven en esta época de crisis. Donde hay crisis hay también muchísimas oportunidades, y nosotros tenemos que estar pues atentos a ellas, ¿no? Y ayudar a nuestros clientes. Yo siempre soy de la idea de ver el cómo sí, mientras se haga de manera legal, y pues la contratación electrónica es una herramienta básica y fundamental, y que tenemos que empezar. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta plática. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y bueno, es poco tiempo el que tenemos, pero pues traté de hacerlo lo más resumido. Son cuestiones que en nuestra carrera tenemos en muchos semestres, y yo lo traté de dar lo más digerible posible, ¿no? Y bueno, como siempre, quedo a sus órdenes, y pues en cualquier cosa que les pueda ayudar. Para mí siempre es un gusto apoyarlos, apoyar a AMPI, a todos los asesores inmobiliarios, y pues ya saben que los estimo y que los quiero, y sobre todo que Dios los bendiga en esta situación, y pues bueno, estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, licenciado, pues siempre apoyando el sector inmobiliario. Y bueno, entramos a las preguntas. Voy a checar en Facebook. Nos pregunta Enrique: ¿cómo se puede vender una propiedad a distancia por el tema de COVID? ¿Existe algún acto jurídico que valide esta forma no presencial? Bueno, como tal, como les platicaba,
sí se pueden celebrar contratos preparatorios, es decir, una promesa de compraventa o una oferta para amarrar la operación de manera electrónica con firmas electrónicas y utilizando las plataformas que les dije. Pero para concluir la operación, como les comento, se tiene que hacer ante notario público. La ley del notariado no permite celebrar firmas, los contratos, las escrituras de compraventa con firmas electrónicas. Forzosamente tienen que venir los clientes a la notaría o mediante un poder con las características que ya platiqué. Puede ser un poder notarial o puede ser ante una embajada o un consulado. Pues alguien aquí en México, en el lugar, pues puede comparecer a la notaría para cerrar el trato, ¿no? Electrónicamente no se puede firmar ante notario todavía. No sé si en un futuro se podrá, a lo mejor con certificadores, porque los notarios también son certificadores de firmas. En algún momento se va a poder, yo tengo la confianza en que sí se puede celebrar a distancia, pero por el momento sí tiene que ser de manera presencial o con un poder notarial. Otra pregunta, Silvana Terrazas. Dice, acabo de hacer una renta por medio de firma electrónica, ¿no es válido aquí en Morelos? Como tal, sí es válido. Hay una presunción de autenticidad y de validez, porque la firma electrónica como tal sí está regulado en el Código Civil Federal, aunque el arrendamiento es una materia local, pero pues también tenemos un Código Civil Federal que también aplica para los arrendamientos. Y yo creo que un contrato de arrendamiento de manera verbal es válido. Si una persona entra y empieza a pagar la renta, pues ya es válido, no es forzosamente que se celebre un contrato privado. No porque no se celebre de manera escrita, no existe el contrato. También la ley sanciona eso y pues le da cierta validez. De igual forma, los contratos de arrendamiento con firma electrónica, yo creo que no va a haber ningún tema y sí son válidos, y los tribunales cada día lo van a aceptar más, aunque no es un acto mercantil, es civil, pero yo creo que sí son válidos y no va a haber ningún tema por lo que les acabo de comentar. Ok, tenemos otra pregunta de Silvana Terrazas. ¿En dónde se apostilla? Bueno, habría que ver en cada caso, en cada lugar, en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que es lo más común, se otorga el poder ante un notario americano y se les da el poder con un sellito y una firma muy sencilla. Ese documento en Estados Unidos se tiene que llevar después al State Office, que es su oficina del estado. Cada condado tiene su State Office y ahí ese poder, ahí se apostilla. La autoridad en el State Office certifica que ese notario que tiene su fiat, por así decirlo, pues está autorizado para dar fe de ese poder y se apostilla, ¿no? Ya se le da esa legalización. Por ejemplo, eso es respecto a Estados Unidos, pero si estuviéramos hablando de un país que fuera con corte latino o civilista, como puede ser España, los notarios en España tienen funciones prácticamente igual que en México, ¿no? Son personas muy preparadas, son abogados, pero en sí mismo un poder que se otorga ante notario español también se tiene que apostillar, ¿no? Es decir, que ese poder que otorga un notario español se tiene que llevar físicamente. Los notarios también tienen que tener o un colegio de notarios o una dirección jurídica que certifiquen que ese notario tiene su patente vigente. O aquí en Morelos, por ejemplo, si la operación se va a llevar a cabo en otro lugar y, por ejemplo, se va a llevar a cabo una venta de un inmueble en otro país o incluso pues, se tiene que también apostillar. O sea, vienen conmigo, ante mí se otorga el poder y yo ese documento, para que lo puedan utilizar en el extranjero, yo lo tengo que apostillar en la Dirección General Jurídica, que depende de la Secretaría de Gobierno. Normalmente ese trámite yo lo hago directamente. Es lo mismo que pasa con sus actas de nacimiento, sus títulos. Cuando van a estudiar a otro país o van a hacer algún trámite en otro país, no solamente basta el acta de nacimiento, sino también lo tienen que apostillar ese título, y eso se hace, si es de un notario de Morelos, se
apostilla en la Dirección Jurídica de Morelos. Si es un notario del Distrito Federal, se apostilla en la Consejería Jurídica del Distrito Federal, y así sucesivamente. Bueno, aquí también hay agradecimientos de Fernando Pulido, Saludos, de Adrián Fernando. Vázquez, Adrián, Silvana saludos. Terrazas. Y pregunta Liliana Herrera, diferencia entre firma electrónica simple y avanzada. Bueno, jurídicamente las dos tienen validez, una da mayor seguridad que otra. La firma electrónica simple, como les comentaba, es que pues simplemente se registra en una plataforma sin la firma electrónica y pues uno firma normalmente existen estas firmas que ya están como escaneadas y se planta en el documento y se manda. Tú haberte registrado en esta plataforma, ya estás aceptando que de esa manera quieres contratar. O también puede ser el caso de que firmas el documento aquí a puño y letra y lo escaneas y lo mandas vía correo electrónico. Esa es una firma electrónica simple, ¿no? También yo les recomiendo mucho que en los contratos privados que celebren, normalmente siempre existe una cláusula donde se dice cuál es el domicilio para ir o recibir notificaciones. Normalmente se pone un domicilio físico, pero que de ahora en adelante también pongamos un correo electrónico, ¿no? Nosotros de esa manera damos por sentado que también aceptamos que se nos notifique vía electrónicamente con un correo, ¿no? De esa manera esa es una firma electrónica simple, ¿no? Si tú estás mandando un correo de un correo que tú autorizaste en un contrato, pues esa es una firma electrónica simple. La avanzada es la que un prestador de servicios de certificación hizo un proceso de validación te identificó, te tomó tus datos y tus huellas o tu lectura biométrica y te está dando un certificado digital. Le da mayor validez o autenticidad y la información pues todavía es más certera, pero jurídicamente las dos tienen validez. Pues tenemos más agradecimientos de Rosario Valenzuela, Rosy Eloísa, Adrián Vázquez y pregunta Margarita Ramírez. Dice, yo tengo una firma para el día 15 de este mes, contrato de renta y cómo está la situación. El arrendador vive en Monterrey y el arrendatario también. Será póliza jurídica, entonces ¿sí se puede hacer la firma electrónica? Es en Querétaro la propiedad. Sí se puede. El propietario que me comenta que está en Monterrey podría meterse en esta aplicación que les comento, que le da mayor seguridad, bajar la aplicación, registrarse. Ahí existe la opción de que tú hagas el contrato y lo subas al sistema, ¿no? Lo escaneas y en PDF, o ahí mismo hay machotes, por así decirlo, de contratos. El dueño del inmueble o Margarita lo llena y él se registra en esta aplicación y sin necesidad de una firma electrónica avanzada, si la tiene mejor, porque pues, ya sabemos que pues es como tal pues, da mayor seguridad, pero si no la tiene tampoco no hay ningún problema. Lo sube a plataforma de contrato y se lo manda, lo firma electrónicamente y se lo manda al inquilino. Mediante también se sube a esta plataforma, los dos se registran y los dos lo firman y jurídicamente ya queda en la plataforma e inclusive da mayor seguridad porque pues no se puede perder el contrato y los contratos físicos firmados autográficamente sí existen las posibilidades de que se firmen, ¿no? Y de esa manera se perfecciona el contrato y pues inclusive pues ahí Margarita a lo mejor como moderador ahí puede establecer lo de su comisión y asegurarse también de que vigile la firma de ambos contratantes, pero a través de la plataforma yo se lo recomendaría mucho. Pregunta Gabriela González, para una discrepancia en nombres o fechas de nacimiento, ¿un documento o certificación ante notario es válido para dar seguimiento al trámite? Bueno, en realidad sí sucede mucho que en la vida real las personas la registran con un nombre, pero por distintas situaciones han variado un poco su nombre o porque ya utilizan el apellido de casadas o a lo mejor se llamaban María Isabel y en algún momento la registraron como M.A. Isabel.
tienen IFE o pasaporte con nombres distintos. Lo que normalmente se hace es que ante notario se levanta un acta de declaraciones con 2 testigos y el notario con su acta de nacimiento, que es así como se llama realmente, pues certifica que se trata de la misma persona porque le llevan el IFE con el otro nombre, el pasaporte con el otro nombre, el acta de nacimiento y coteja la información y pues puede deducir que se trata de la misma persona, ¿no? Que ha sido un error o que pues por la práctica también inclusive pues, en las actas de matrimonio las personas, a las mujeres las registraban con el apellido de casadas, ¿no? O que compran que se compraba la propiedad con nombre de casada y ahora va a vender, pues aparentemente no se trata de la misma persona, pero se puede subsanar esta situación con una manifestación ante 2 testigos con el notario y con todos estos documentos y el notario expide un testimonio de un acta de declaraciones y con esa situación se puede salvar. Pregunta Beatriz Sánchez, en cuestión de testamentos, ¿también debe de ser ante un notario o solamente la compraventa de inmuebles, donaciones y testamentos o testamentos también? Bueno, en realidad el testamento, hay varios tipos de testamento, pero realmente el único que yo le recomiendo es el que se hace ante notario. Inclusive en el Distrito Federal solamente existe el testamento ante notario. Y sí, para que sea válido, si los escritos que se hacen de manera privada pues no tienen ninguna validez jurídica, es como si no existieran. Entonces, la ley, el Código Familiar en este caso, establece que los testamentos se tienen que hacer ante notario, forzosamente. Existen otros tipos de testamento como son hológrafos o cerrados, que se pueden hacer directamente en el registro público de la propiedad, ¿no? Pero estos, como no son hechos ante un profesional del derecho, como es un notario que es un experto en este tema sucesorio, pues se puede hacer, pero cuando fallece la persona y fallece, se tiene que llevar a fuerza un primer juicio para declararlo válido y posteriormente otro juicio, ¿no? Entonces es muy complicado y la verdad yo les recomiendo que solamente se haga el testamento ante notario, ¿no? O también en el extranjero un cónsul mexicano o un embajador también puede otorgar testamentos de nacionales que se encuentran en el extranjero y tienen la misma validez que si fuera hecho por un notario mexicano, pero mi recomendación es que sí, el testamento, como es un acto muy importante y va de la mano lo que va a pasar con todo nuestro patrimonio cuando faltemos, sí es necesario forzosamente que se haga ante notario. Ok, tenemos más agradecimientos. Te manda saludos Erika Pineda. Saludos, Erika. Pregunta Toño Trujillo. ¿Cuál es el fundamento legal de la firma electrónica y en qué ley lo provee? Bueno, el fundamento legal, hay varios, tanto el Código Civil Federal como también el Código de Comercio. El Código de Comercio en su artículo 89-90 lo regula, en varios artículos también. El Código Civil del Código Civil Federal también establece, es en el artículo 1807 y 1800, el artículo 80 del Código de Comercio, y también hay una ley de firma electrónica especial, ¿no? Tanto hay una ley federal de firma electrónica federal, y también hay una ley que es local, que es la ley de firma electrónica del Estado de Morelos, que también lo permite, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay muchos fundamentos legales y pues que nosotros podemos utilizar. Pues bueno, con esto nos despedimos y nuevamente muchísimas gracias, licenciado, por el apoyo que nos da el sector inmobiliario. Y bueno, si tienen más dudas, nos las pueden enviar por Facebook y las vamos a recabar. Y pues bueno, muchísimas gracias, muy interesante tu plática. A nombre de nuestro presidente Ernesto Adelín, las gracias, a nombre de toda la sección AMPI Cuernavaca, muchas gracias. Gracias, un gusto y un abrazo, un beso a todos.